Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y este día voy a compartir con ustedes una receta riquísima que se llama bisteces de res en salsa verde. Y vamos a necesitar 2 libras de bisteces delgados. Vamos a necesitar 9 a 10 tomatillos, 3 papas cortadas en pedacitos como pueden ver en el video, una cebolla más o menos grandecita, picada, un pedazo de cilantro, 3 dientes de ajo, vamos a necesitar la rebanada de un limón, 2 chiles jalapeños, sal y pimienta. Si no comen nada de picante, pueden omitir los chiles o ponerle solamente un pedazo o sacarles las semillas, eso va a hacer que pique menos, aunque realmente los chiles jalapeños no pican tanto, pero es de acuerdo a su gusto. Entonces ya tenemos todo esto listo. Vamos a empezar poniendo los bisteces en aceite caliente. Estoy usando más o menos como 1/4 de aceite de oliva. Y ya que está el aceite caliente, le ponemos la carne y vamos a mover hasta que esté un poquito dorada. Mi microwave queda exactamente encima de la estufa, entonces se ha prendido el ventilador. Espero que me escuchen bien. Si sus bisteces sueltan mucho líquido, hay que sacarle jugo y ponerlo en una taza y guardarlo para después. Y agregamos un poquito más de aceite para que nuestra carne se dore, pero depende cómo les guste a ustedes. A mí así me gusta. Bueno, ya le escurrí el jugo y lo he reservado para más después. Ahora voy a agregarle a la carne la mitad de un limón, voy a ponerle un poco de pimienta y sal, y esto va a ser al gusto. El limón le da un sabor rico a la carne. Vamos a exprimirle la mitad. Vamos a poner la pimienta y sal. Y vamos a mover. Después que le saqué el jugo a la carne, le agregué 4 cucharadas más de aceite. Las papas las he tenido en agua para que no se oscurezcan. Las he colado o las he escurrido más bien, y ahora voy a agregarlas a la carne. Vamos a mover muy bien y vamos a dejar que las papas se frían un poquito con la carne. Ya he movido un poco las papas con las carnes y ahora voy a agregar la cebolla. Voy a mover también para que se mezcle muy bien y para que la cebolla pueda acitronarse. Y mientras tanto voy a hacer la salsa. Voy a moler los tomatillos, los ajos y el cilantro y los chiles. Bueno, ya tengo todo en la licuadora listo para moler. Solamente el cilantro lo voy a dejar ya que todo esté licuado, voy a ponerle el cilantro y solo lo voy a dejar que se licúe un ratito para que todavía queden pedacitos del cilantro. Y he agregado un poquito de agua para ayudar a que se licúe todo muy bien. ¡Wow! Esto huele delicioso. Ahora vamos a agregar la salsa. Ya está todo mezclado. El cilantro con la cebolla, los ajos, los chiles. Y huele riquísima la salsa, y ahora se la vamos a agregar a la carne con las papas. Vamos a mover y vamos a probar la sal, la pimienta. Ya saben que esto es al gusto. Y vamos a esperar a que las papas se suavicen. Y esto estará listo. Le he agregado otro poquito de sal y de pimienta también. Y ahora voy a agregarle
el jugo de la carne que sacamos, ¿recuerdan? Y este jugo le va a dar un sabor riquísimo. Ahora sí, vamos a mover. Vamos a dejar que hierva unos minutos y que las papas estén cocidas. Y lo retiramos y ya estará listo para comer. Si el vaso de su licuadora no es tan grande, pueden hacer la salsa en 2 partes. Bueno, yo le he puesto la tapa a la cacerola para que hierva más rápido y he bajado el fuego a mediano. Entonces solamente vamos a esperar, como les dije antes, ya que estén las papas cocidas, ya estará listo. Bueno, ya le falta un poquito, pero no puedo darles un tiempo específico porque depende del tamaño en que hayan cortado la papa. Así que solamente hay que estarla probando, de vez en cuando sacar una papita y probarla, y ya que sintamos que está suave, pues ya estará listo. Esta rica comida la voy a acompañar con arroz blanco y frijoles cocidos. Sabe deliciosa y la cocina huele riquísimo. Ya verán cuando lo prueben, les va a encantar. Mis papas tardaron más o menos 15 minutos en cocerse y ya está listo. Ahora voy a servirlo y les voy a enseñar cómo lo vamos a comer. Ya me quiero sentar y quiero empezar a comer. Esto huele riquísimo. Bueno amigos, así han quedado nuestros ricos bisteces en salsa verde. Espero que les guste y por favor les invito a que se suscriban a mi canal y que compartan esta receta con amigos y familiares en sus redes sociales. Y que presionen la campanita para que así YouTube les informe cuando yo suba videos nuevos. Gracias y hasta la próxima.